Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos, en el capítulo 6, versículo 30. Vamos a leer aquí una parte de la Escritura para que de ahí reflexionemos unos minutos en la palabra de Dios. Amén. Dice entonces así la Escritura: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se le acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: cinco y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, vamos a hablar en esta noche acerca de la provisión de Dios, y algo que he titulado Pan para Todos. Amén. Qué bueno saber que en esta noche aquí estamos adorando al Dios de toda provisión. Amén. Entonces, hoy es un día donde ya históricamente las damas Dorcas estamos en esto que se llama un culto misionero. Y cuando pensamos en misiones, siempre lo que viene a nuestra mente es esa tarea, ese trabajo de ganar a los perdidos, de ganar a los pecadores, y pensamos inmediatamente en aquellos hombres que, sobre todo en los cultos, hacemos mucha memoria de aquellos hombres que hacen misiones extranjeras, pero también hay unos misioneros que son misioneros nacionales. Gloria a Dios. Y aquí en Neiva tenemos 4 misioneros, 2 nacionales y 2 que están apoyados por el distrito. Y escuchaba a nuestro supervisor haciendo pues la propuesta de alguien que quiera hacer misiones aún más aquí en Neiva. Y uno diría, pero Neiva tiene, ¿ustedes saben cuántas sedes tiene Neiva? 21. 21 sedes hay aquí en Neiva y sus alrededores, pues que se cuentan dentro del área metropolitana. Y uno pensaría, pero, pero ¿para qué más, cierto? Pero como el hermano leía, el hermano Arbey, la mies todavía sigue siendo mucha y los obreros pocos. Amén. Porque ya somos un poco más de 8,000 millones de personas, de habitantes en el mundo,
y aquí en Neiva como unos 400,000, ¿no? En Colombia unos 50 millones. Entonces cada día la población se va aumentando y aunque los evangelistas también aumentan, parece que la población aumentara y los evangelistas disminuyeran, pero es que la cosecha que hay es grande. Entonces pensamos en esos misioneros y eso está muy bien, en los misioneros en el extranjero, en los misioneros nacionales, pero qué bueno que pensemos también en esos misioneros que somos cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, porque hay varias formas de evangelizar, de ganar a los perdidos, y una de ellas es, bueno, ofrendando, ¿cierto? Gracias a Dios porque hay personas que de pronto son demasiado ocupadas y tal vez quisieran hacer el trabajo, pero por sus ocupaciones, pero tienen en su corazón esa generosidad que Dios ha colocado para aportar económicamente para que otros que quizás tienen esa disposición y ese tiempo puedan hacer este trabajo, pero también yo sé que esa tarea en cualquier lugar que nosotros estemos y por ocupados que estemos, hay la oportunidad de hablar de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La oportunidad de hablar de Cristo se nos presenta en el trabajo, en el estudio, mientras viajamos, mientras vamos por cualquier lugar o donde estamos, hay esa oportunidad de hablar de Cristo. Y entonces miramos aquí que el trabajo de los discípulos era, o del Señor con los discípulos o apóstoles era bastante amplio. Dice que estaban ya, dice, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces Jesús les dijo, bueno, es un momento de que ustedes descansen, es decir, los llamó como que fueran a un retiro, pues a un lugar aparte y estuvieran allí, pero la multitud se dio cuenta y entonces llegaron y dice que dijo Jesús, dice la palabra del Señor, que iban, dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Dice, y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Oiga, pero muchos los vieron ir y les reconocieron y entonces muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces, es decir, que resultó trabajo y Jesús dice, y salió Jesús y vio esa gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea que en la tarea de ganar las almas, Jesús mismo nos dio el ejemplo, aunque estaba teniendo consideración con sus discípulos por el cansancio, porque casi no tenían tiempo ni de comer, pero viendo esa multitud, Jesús dijo, aquí hay trabajo, no hay que desperdiciar la oportunidad. Gloria al Señor Jesús. Y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas, porque la gente habían mirado en Jesús algo diferente, algo especial, y estaba revolucionando el mundo. Y dice que cuando ya era muy avanzada la hora, entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, bueno, aquí está toda esa gente ya está anocheciendo, tienen hambre y dejémoslos que se vayan porque no tienen que comer. Y se dio la oportunidad para que el Señor hiciera un milagro ahí. Dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Pero Jesús respondiendo les dijo, dale vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, pero es que es mucha gente, ni siquiera 200 denarios alcanzarían, o sea, 200 denarios equivalían a lo de 200 días de trabajo. Digo, no alcanzarían para darles de comer, pero Jesús le dijo a ellos, darles vosotros de comer.
y ellos vieron esto como un imposible. Hermanos, es verdad que en medio de todas las circunstancias que se presentan, a veces nosotros podemos llegar a ver que el hacer la obra del Señor, esa tarea, porque es que el Señor nos llamó a nosotros específicamente a dos cosas. La primera de ellas es a que seamos salvos y la otra es a que le sirvamos. Y dentro de esa segunda de servirle al Señor, entonces tenemos nosotros la responsabilidad y el deber como hijos de Dios de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros miramos la situación que hay en el mundo, parece que como que sintiéramos temor y pensamos que tal vez eso es difícil de hacer, como lo vieron los discípulos en aquel momento, pero ellos estaban olvidando que con ellos estaba uno que hacía días les había venido mostrando quién era, su grandeza y su poder, y ellos como que en ese momento pensaron en la dificultad, en la grandeza de la dificultad, en esa multitud, con una mente muy terrenal, muy natural, pero se olvidaron que allí con ellos estaba el Dios que todo lo puede. Gloria al Señor. Y entonces Él les dijo: esa es una tarea de ustedes. Saben, hermanos, que nosotros tenemos esa tarea. Nosotros, dice que Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellos. O sea que tuvo misericordia. Y dice que las vio como ovejas que no tenían pastor. Saben que las ovejas son los animales más propensos a dispersarse cuando no tienen un pastor que los guíe. Entonces dice que él las vio como que no tenían quien los guiara y por eso comenzó a enseñarles, pero ahí estaba preparando a los discípulos para hacer ese trabajo, y en esos momentos ellos pensaron solamente en eso, pero Jesús les quería dar una enseñanza a través de este milagro que iba a hacer, que ese pan que les iba a dar les iba a servir por ese día, pero que más importante que ese pan, porque él más adelante dice que él es el verdadero pan que descendió del cielo, y lo que Jesús quería que esa multitud entendiera era la necesidad espiritual que tenían. Y esa es la necesidad más grande, hermanos, que tiene la gente en el mundo, la necesidad espiritual. Hay muchas formas de atraer gente. Yo conozco una congregación en un lugar, pues no es de la iglesia, pero ellos utilizan mucho la parte social para atraer a las personas. Y en una ocasión estuve hablando con una persona de allá, hablándole de la doctrina de la iglesia, de la doctrina del Señor Jesús, y entonces me decía: pero es que sí, muy bien, pero a mí me da pena con el pastor, con la gente de allá de la congregación, irme de aquí para otra iglesia o para la iglesia pentecostal, porque es que ellos han sido muy buenos con nosotros, nos han ayudado, nos han dado muchas cosas. Y entonces cuando todo eso hay que hacerlo porque Jesús lo hizo, ¿cierto? Jesús dijo: no, esta gente no la podemos dejar ir así, vamos a darle de comer. Y entonces se dio el milagro de los panes y de los peces, ¿cierto? Que dice la palabra del Señor que eran 5,000 hombres los que comieron sin contar, dice, porque este pasaje está en los 4 evangelios, el de la alimentación de los 5,000 y el de la alimentación de los 4,000 está en Mateo y en Marcos. Entonces dice que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y se dicen algunos estudiosos que podían ser más las mujeres y los niños, que eso podía equivaler a unas 20,000 personas que fueron alimentadas ese día. Entonces Jesús hizo el milagro, pero sabe que cuando Dios hace milagros a veces en la vida de las personas, la gente quiere buscar a Dios nomás por aquellas cosas que son materiales. Ellos interpretaron esto de esta manera y entonces pensaron que Jesús era el líder que ellos necesitaban para que los libertara de la esclavitud que tenían ahí con el imperio o con el pueblo romano. Entonces por eso fueron a buscarlo, y dice que Jesús se dio cuenta los pensamientos de ellos, que querían hacerlo pues como su líder, su rey,
y se apartó de ellos a un lugar desierto y se fue a orar, porque a veces la gente no puede entender la necesidad espiritual que tiene en su vida y buscan a Jesús porque o buscan a Dios porque tienen una necesidad material, necesitan un techo, necesitan alimento, necesitan vestido, necesitan sanidad para su cuerpo, pero hermanos, la tarea de la iglesia es mostrarles que más grande que todas esas necesidades es la necesidad espiritual que tienen, y que ese milagro de los panes Jesús lo había podido, lo hizo una, dos veces y lo había podido seguir haciendo, pero eso no iba a suplir la verdadera necesidad espiritual que ellos tenían en su corazón, como la gente en este tiempo tiene tanta necesidad y nosotros quisiéramos ayudarles de tantas formas, pero lo que más queremos y por lo que más trabajamos es para que ellos entiendan que Jesús es ese verdadero pan que descendió del cielo, y que el que come de este pan, aleluya, y bebe de esta agua, nunca más volverá a tener sed. Gloria a Dios, aleluya al Señor. Y entonces cuando se ven los milagros, las obras de Dios, esto produce emoción, pero cuando llega esa verdad de la palabra, entonces dice que cuando ellos quisieron saber lo que debían de hacer para seguir a Jesús, y Jesús comenzó a explicarles, dice que muchos dijeron: dura es esta palabra, es difícil, y dice que muchos comenzaron a irse, muchos de esos que estaban se fueron, porque ellos pensaron que el reino de Dios consistía solamente en comida y en bebida y en cosas materiales, pero no. Los que hemos entendido el evangelio sabemos que aquí hay algo más grande que eso, ¿cierto? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno ha conocido verdaderamente a Jesús, yo a veces le digo a los hermanos, le digo: hermanos, quejémonos menos y demos más gracia. Entonces algunos a veces me dicen: hermano, pero es que si uno tiene un dolor, una enfermedad, uno se queja, hermano. Sí, claro, es verdad. Pero lo que pasa es que cuando uno entiende el valor de Jesús en la vida de una persona, uno aprende a esperar tanto en Él, que puede ser que uno no tenga dinero en el bolsillo y uno está confiado en Él. O sea, ese confiado es que está contento. No hay dinero, no hay plata, pero uno sabe que Él es el proveedor y que la mejor provisión es la provisión de Dios. Y entonces uno está contento. Está enfermo, pero Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está con esa plena seguridad de que hay vida eterna en Jesús. Gloria al Señor. Entonces dice, todas esas bendiciones que caen de la mesa del Señor, todos los que anuncian la palabra necesitan tiempo de reposo. Claro que sí, el Señor tuvo en cuenta eso. Hay que descansar. También, si no pasamos tiempo con el Señor, somos apenas formas, pero no hay contenido. O sea que los discípulos pasaban tiempo, y si nosotros queremos ganar las almas, todos podemos ganar almas. ¿Cuántos creemos eso? Pero necesitamos pasar tiempo con Jesús. Yo leí en una ocasión un libro que tenía como título: dame almas o me muero. Esa debe de ser una pasión de nosotros los hijos de Dios. Amén. Ganar almas para Dios. Todos podemos ganar almas, porque yo les decía, hay muchas formas de evangelizar. Ayudando económicamente, pero ojalá que no nos quedemos: no, yo aporto y por eso yo no hablo. No, todos podemos hablar, tendremos la oportunidad con nuestro testimonio, pero una de las mejores formas de ganar almas es hablando, porque cuando hablamos, lo que nosotros hablamos es la palabra de Dios, y el Señor dijo: la palabra que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Amén. Así que cuando nosotros hablamos el evangelio, anunciamos el evangelio, anunciamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios
es como una semilla, pero es una semilla espiritual que no la podemos ver físicamente, pero que cuando nosotros soltamos esa palabra, esa semilla queda por ahí. Uno no se da cuenta. La Biblia dice que el que es nacido de Dios es como el viento que no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Yo no sé, yo digo, no sé a qué horas, yo no sé a qué horas yo comencé a dejarme como atraer por el evangelio, porque a mí no me gustaba. A mí me decían, lo invitamos a culto y bueno, uno saca muchos pretextos. Había una anciana que iba a la casa porque mi mamá ya hacía algunos días se había convertido al evangelio, y esa señora donde me veía me invitaba a culto, y yo de tal manera que yo me le escondía. Yo veía a esa señora y yo le huía, yo corría, pero uno no sabe. Yo no me di cuenta, y, y cuando Dios comenzó a tratar conmigo, yo recordé una música que había escuchado, pero no sabía cómo se llamaba, quién la cantaba, solamente que ese día me vino a la mente y yo dije, necesito oír esa música, pero ¿cómo hago? Y traté de buscarla y la busqué hasta que la conseguí. Y ese día comencé a oír esa música, y yo sentía que todo lo que decía me hablaba a mí, que me hablaba a mí y que quebrantaba mi corazón. Entonces, por eso les digo, uno no sabe en qué momento Dios engendra un hijo, pero Dios engendra hijos por medio de la predicación de la palabra. O sea que cada vez que usted suelta esa palabra por allá en algún lugar, alguna persona, es una semilla que está quedando sembrada, y aunque ni usted lo pueda percibir, ni la persona a la que usted le diga esa palabra se dé cuenta, hay una semilla que es viva y que es eficaz, que ha quedado sembrada ahí, y en algún momento ya va a comenzar ese proceso de germinación y va a dar como resultado un hijo de Dios. Por eso la misión de la iglesia es predicar, es anunciar el evangelio, es no callar, porque este evangelio es anunciar a Cristo, y Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Qué bueno que nosotros no nos olvidemos, hermanos, de esto. Gloria a Dios. Y bueno, la organización, claro que sí, para hacer el trabajo y la planificación son importantes porque facilitan mejor la labor que nosotros hacemos. Jesús le dijo, organicen esas multitudes en grupos de a 100 y en grupos de a 50 para poderles entregar el alimento. Nuestras necesidades son las oportunidades de Dios. A veces nosotros no quisiéramos tener necesidades, pero llegan esos momentos de dificultad. ¿Y qué pasa en esos momentos? Es donde Dios se glorifica. ¿Por qué un enfermo puede testificar que Jesús lo sanó? Porque se enfermó. Si no se hubiera enfermado, no tendría ese testimonio. ¿Por qué uno puede testificar de un milagro que Dios hizo? Porque se presentó una circunstancia, una necesidad, un momento de dificultad o de escasez, y en ese momento Él es glorificado. Lázaro murió, y una de las hermanas de él dijo, Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero él dijo, esa enfermedad no es para muerte, sino para que el Señor sea glorificado. Amén. Y muchas de esas cosas que vienen a nuestra vida, de esas necesidades, es para que la gloria de Dios se muestre y nosotros vivamos experiencias con Dios, porque las experiencias que nosotros vivimos con Dios son las que nos ministran fe, son las que nos alientan y nos motivan para no tener temor y sentir seguridad de decirle a las gentes que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo tiene solución para esa dificultad que no ha podido solucionar en ninguna parte. Nos da autoridad para decirle que en Cristo hay solución. Amén. El que vive de la provisión del Señor no pasa necesidad, de lo que yo les decía ahora. No importa. Ahí dice, hermano, pero es que uno cómo va a hacer. No, uno aprende a confiar en el Señor y no importa que no haya nada. Yo recuerdo que un día nos levantamos y me dijo mi esposa, no hay ni una borona, dicen en mi tierra, una borona de panela para hacerle el tetero a la niña. Bueno, yo he sido más tranquilo en eso. Ella, pues al ver la niña llorando y pidiéndole comida y no había,
un domingo en la mañana, iba a ser la dominical y no había nada, nada, absolutamente, literalmente no había nada, no había con qué tomarse un tinto. Y entonces uno pudiera pensar y decir, oiga, pero ¿cómo es ese Dios? ¿De injusto, de malo? No, ahí es donde se sabe. Yo le dije a ella, Dios proveerá. Pero a veces la otra persona piensa, pero bueno, pero ¿cómo es que necesitamos ya? Dios proveerá. Y estábamos ya para comenzar la dominical cuando llegó una hermana a las carreras con una cantidad de cosas y eso. Y dijo, hermano, yo vengo a hacerles el almuerzo y me voy para la dominical en la central. Hermano, yo creo que hacía mucho tiempo que no almorzábamos como almorzamos ese día. Dios proveerá. Estábamos haciendo una construcción y necesitábamos 5 millones urgentes. A los 8 días, y yo, los hermanos, Dios proveerá. Y esa semana estuve orándole al Señor. Y el domingo llegó una hermana que no era ni de ahí y me llamó, pastor, vea, yo le traigo esta ayudita para la construcción. 5.300.000. Y necesitábamos 5, o sea que llevó los 5 y lo de la gaseosa, porque Dios es así cuando nosotros aprendemos a depender de Él. Amén, gloria a Dios. Él se glorifica en esos momentos, pero hay que confiar, hay que estar seguros, plenos de quién es, en aquel que hemos creído, al que hemos recibido, y que no lo tenemos por ahí colocado en algún lugar, sino que lo tenemos es en nuestro corazón, amén, porque Él ha decidido limpiarnos y prepararnos para venir a vivir en nosotros. Así que por donde vamos, ahí lo llevamos a Él, ¿cierto? Qué bendición tan grande. Alabanzas al Señor. Y la oración es el medio para recibir la provisión del Señor. Cuando usted esté en un momento, ore al Señor. Ore al Señor. No tal vez lamentando en angustia, Señor, vea por qué. No, ore al Señor, dele gracias a Dios, dígale, Señor, tú eres mi proveedor, tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y usted se dará cuenta que Él no le dejará avergonzado. Amén. Y la bendición de Dios es suficiente para todos, ¿cierto? Y hay en abundancia. Comieron 5.000 sin contar las mujeres y los niños, es decir, como 20.000. Oiga, y sobró para los discípulos que dijeron, oiga, pero mire, por causa de toda esta gente nos quedamos nosotros, los pancitos que teníamos y los pedacitos esos de pez, nos quedamos sin nada. Entonces el Señor les tapó la boca. Comieron 5.000 con sus mujeres y sus hijos y sobraron 12 cestas, una para cada uno de ellos. Yo creo que los apóstoles se quedaron, dijeron, cierto que Dios muchas veces nos tiene que dejar a nosotros callados, hermanos, y en este trabajo de hacer misiones y de ganar almas, no tengamos miedo. Amén. Esta palabra es de Él. Las almas son del Señor. Todo es de Él. ¿Sabe qué somos nosotros? Solamente instrumentos que debemos decirle al Señor, heme aquí, aquí estamos, Señor, para lo que tú quieras. Estamos dispuestos, amén, a que Él nos use para seguir llevando esta palabra y que muchos sigan siendo añadidos a esta iglesia por medio de la predicación de la palabra, de ese niño, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano. Todos podemos ganar almas para Cristo si abrimos la boca para decir que hay uno que es grande, que es poderoso, que suple toda necesidad, pero que sobre todo la necesidad más grande que tiene el ser humano, que es la necesidad espiritual. Amén. Porque el veneno del pecado ha causado daño y el antídoto del pecado es el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, y todos nosotros somos misiones, desde el más pequeño hasta el más anciano. Todos tenemos una palabra de vida que Dios ha colocado en nuestros corazones, y que solamente que abramos nuestra boca
para expresarla, y esa palabra hará maravillas salvando gente, porque es la palabra de Dios, que no es palabra de esta tierra, sino palabra traída del cielo. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo me siento muy contento, hermanos, de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Ustedes son un grupo selecto, especial, hermanos, que Dios ha escogido. Amén. Gloria a Dios, para hacer esta gran labor. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, abre mis labios. A veces yo tengo temores, tengo miedos, quizás pienso que no soy lo suficientemente capaz, pero puede ser una o dos palabras, se pueden convertir en esa semilla que va a engendrar un hijo. Amén, porque los hijos de Dios son engendrados por medio de la palabra. Señor Jesús, y dígale al Señor.